Atención, vamos a hablar, bienvenidos una vez más a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría. Vamos a entrar en los titulares de prensa y, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de Siria. Mire, y ahora le voy a poner el contexto de lo que está pasando ahora mismo. Estamos a 20 de julio, sí, lo tenemos bien la fecha. Estamos a las 12:12 de la mañana, que son la 1:12 en Israel. Vamos a hablar de lo que ha hecho el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que afirma que entre los muertos hay 326 combatientes drusos, 256 civiles y 182 de los cuales fueron ejecutados sumariamente por el personal del Ministerio de Defensa del Interior, que son los que han llevado todo esto hasta las últimas consecuencias. O sea, los responsables han sido evidentemente el gobierno. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Mire, en este momento, este titular lo hemos puesto en las últimas horas y la pregunta es, ¿esto ha cambiado algo o no ha cambiado nada? Pues ha cambiado y mucho, pero le cuento enseguida la última hora, y cuando digo última hora, porque estoy teniendo la información pormenorizada de hace muy poco tiempo. Le digo, continúan los enfrentamientos en Sueida, en Siria. A pesar del alto el fuego, combatientes están diciendo literalmente que vamos a matar a los drusos en sus casas. Lo han hecho. Han ido a las casas de las familias drusas, los han asesinado y lo digo de esta manera, que es muy cruel decirlo así, pero es que lo que ha sido, los han tirado por el edificio, por los balcones, por las terrazas. Eso es lo que ha pasado, literalmente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Esta es la última información de anoche. Los combatientes, le llaman así, combatientes tribales, han abandonado ya Sueida. Esto es información de hace muy pocas horas, pero todavía hay información residual de lo cual ha acontecido. Han abandonado los atacantes, déjame decirlo así, Sueida, y los enfrentamientos violentos han cesado. ¿Han cesado totalmente? No han cesado totalmente. El Ministerio de Interior sirio está confirmando esto, pero no han cesado. Los combatientes han sido evacuados de la ciudad de Sueida, esto ya lo dijimos a primera hora de por la mañana, en el sur de Siria. Los enfrentamientos han cesado, según informa el Ministerio, pero la realidad, la pura realidad, es que no todos o en todos los sitios de la zona de Sueida han cesado los ataques vamos a hablar de guerra, no han cesado. Tras los intensos esfuerzos del Ministerio del Interior sirio para implementar los acuerdos de alto el fuego, tras el despliegue de sus fuerzas en las regiones norte y oeste de la gobernación de Sueida, la ciudad fue evacuada de todos los combatientes tribales que estaban atacando a los drusos y se detuvieron los enfrentamientos dentro de los barrios de la ciudad. Pero, hay un pero, todavía fuera de la ciudad, en las zonas exteriores, todavía eso no ha acontecido a esta hora. Tengo un informe recientísimo. Además lo tengo, lo que trato de hacer siempre es no solamente ver la información en términos generales, lo que está pasando, sino busco también las fechas que se informan, porque considero que es muy importante el orden cronológico de las noticias. Es muy importante que se sepa de cuándo es la noticia. De ayer, de antes de ayer, de hace una hora, de hace 5 minutos, de cuándo es la noticia, porque conforme a ese orden cronológico podemos entender más la noticia. Le voy a poner en contexto, pero permítame que haga referencia a estos datos. El Observatorio de Derechos Humanos sirio, que está en Londres, está hablando de muertos en el sur de Siria que llegan a 940. Yo estoy leyendo la última hora, estoy hablando de más de 1000, pero
Esos datos todavía no están refrendados ni confirmados, son datos de las últimas horas, incluidos más de 180 drusos, eso sí concuerda con lo que estoy diciendo, que han sido ejecutados por los diferentes grupos que han atacado. Mire, voy a poner en pantalla grande, a ver si lo puedo expresar de una manera se vea un poquito mejor. Estas son las comunidades que están religiosas en Siria. Hablan de comunidades religiosas. Los sunitas, en la parte que ven ustedes en color como amarillento más suave, los alauitas y los chiitas en la parte superior, también un poquito más oscuro en amarillo o parecido. En la parte de las comunidades cristianas, las comunidades drusas y las comunidades yihadistas, comunidades por decir un ejemplo, yihadistas. Este es lo voy a expresar de esta manera, este es el avispero de Siria, donde hay diferentes grupos y donde el ejecutivo, los responsables del gobierno de Siria no pueden controlar la situación. Y de hecho lo han controlado, entrecomillado, por la presión de Estados Unidos, de Israel, eso es más que evidente, de Turquía y de Jordania. Porque mire, Jordania resulta que tiene muchos de esos grupos, de esos que llaman beduinos. Resulta que un servidor no tenía conciencia de ello. Resulta que la monarquía jordana tiene una relación muy estrecha con los beduinos. Eso es lo que he podido leer. Puede ser que no sea correcto, pudiera ser. Por eso lo digo con entrecomillado, Pero todo parece indicar que la monarquía jordana tiene una relación directa con la comunidad beduina. Esto tengo que analizarlo todavía. Por eso le interesa mucho a Jordania que se calme el asunto en Siria. Recuerden que también, como está en el mapa, que Jordania tiene frontera con Siria. Por eso hay una relación muy profunda. Tiene frontera con Siria, también con Irak, evidentemente con el Líbano, evidentemente con Israel. Bueno, pues el grupo de los drusos está pegado, también se entiende así, a la frontera con Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues les voy a contar muy rápidamente el orden cronológico de lo que ha acontecido. Orden cronológico. El viernes 18 por la noche entraron los grupos terroristas, no lo puedo decir de otra manera, le llaman tribales beduinos, y se enfrentaron con los grupos de las milicias drusas en las afueras de la ciudad, pero además con ametralladoras, con armas pesadas, con artillería, en fin, nada de material menor. La ONU en ese momento exhortó ya a poner fin al derramamiento de sangre porque ya se había producido atrocidades. Desde el 13 de julio se ha cobrado a lo menos la vida de más de 638 personas, superando el número que ya han compartido, como hemos visto anteriormente en la otra pantalla, el Observatorio de Derechos Humanos, que está hablando de 940, y estoy en los últimos datos hablando, superando las mil personas, pero todavía esos datos están por confirmarse. De hecho, desde el 13 de julio, bueno, se pidió una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el choque, durante la guerra. Eso del choque suena relativamente. Mire, el principal hospital de Sueida ha quedado desbordado, evidentemente, tras recibir, atiendo al dato, más de 400 cadáveres en pocos días. Sin espacio en la morgue, eso lo comentamos la noche mismo, los cuerpos estaban apilados en las calles y la situación humanitaria se volvió catastrófica, se queda corta la palabra. Amplias zonas de la ciudad quedaron sin agua, sin electricidad y cerca de 80.000 personas, si no más, porque los datos que tengo son de 79.000 y 80.000. Vamos a decirlo un número cerrado. Cerca de 80.000 personas habían huido de sus hogares hasta el 17 de julio. Estamos hoy a 20 de julio y son las 12:21. Refugiándose en escuelas y en iglesias. Mire, le digo una cosa, la intervención no solamente es contra los druidas, perdóneme, me he confundido, iba a decir una palabra que no es, los drusos, sino contra los cristianos.
hay una persecución mortal contra cristianos y contra drusos, no solamente en Siria, sino en buena parte del mundo árabe, donde únicamente pueden sobrevivir y vivir es en Israel. Y de hecho la comunidad, como ustedes saben, drusa en Israel es muy grande. Comparte lazos familiares, evidentemente, con la comunidad drusa en Siria. Dicho esto, el gobierno interino de Siria, de tendencia islamista, más que de tendencia islamista, hay que decirlo, no es una tendencia, es islamista, comenzó a desplegar fuerzas de seguridad interna en Sueida, y la presidencia hizo un llamamiento urgente de alto el fuego, recuerdan ustedes, inmediato e integral, llamando a todas las partes, que no se guardó ni se cumplió de ninguna manera. Intervino Estados Unidos, intervino su representante Tom Barrack, que anunció que Damasco y Tel Aviv habían llegado a un acuerdo de una tregua mediada por Washington para detener los combates. Eso fue a inicios de la semana. Israel había intervenido directamente, donde bombardeando, y tengo algunas imágenes que las podemos, no sé si nos va a salir específicamente eso, pero a lo menos vamos a ver algunas de las imágenes, bombardeando el Ministerio de Interior y de Defensa de Siria. Cuando intervino de esa manera tan directa, se lo pensó muy bien el gobierno sirio, y fue cuando anunció la tregua, el alto el fuego, la interposición, que, insisto, no se guardó ni no se cumplió. Seguían habiendo las atrocidades. La tregua propuesta con el apoyo fue, hemos dicho, de Turquía, de Jordania y otros países vecinos, y desde luego Israel. Y Israel accedió a permitir una presencia limitada de las tropas sirias que se unieron a los grupos que atacaron a los drusos, se unieron a ellos, hicieron igual de atrocidades. O sea que ha sido una perversión de todo el sistema sirio. Por eso, ahora, y conforme al título que les he presentado, ahora hay pánico entre los beduinos. ¿Y saben por qué? Le voy a poner una imagen que es la del principio, para que lo tengamos en cuenta. Mire, esta es la imagen que tiene a los beduinos en pánico. Y es la bandera drusa en vehículos de Israel. Esto que puede parecer para algunos, bueno, pues es un acto de compañerismo, de ánimo, de apoyarles. Todo eso también lo es, evidentemente que todo eso lo es, pero aquí el acto, sobre todo, es un acto muy importante porque están identificándose, como no puede ser de otra manera, con la comunidad drusa que forma parte de la sociedad de Israel. El asunto hasta es el siguiente. En un discurso televisado, el presidente interino, se llama Ahmad al-Shara, si lo pronuncio bien, instó a las tribus beduinas y a los suníes, que son varios grupos que se han unido para atacar a los drusos y a los cristianos. No se le olvide este dato, por favor. Dice que se llamó a comprometerse plenamente con el alto el fuego. Tras casi una semana de enfrentamientos con las milicias drusas, que dejó cientos de muertos. No sé si se llega al millar, pero cientos de muertos. Y que puso en riesgo la transición de la posguerra, que llaman así, del país. Bueno, las fuerzas gubernamentales enviadas inicialmente para contener la violencia en Sueida fueron retiradas luego de nuevos combates que estallaron ya el jueves, el viernes, el sábado, y hoy por la mañana, hoy es domingo, ¿verdad? Si no me confundo. Hoy por la mañana todavía había enfrentamientos, dicen, residuales. No en el centro. Parece ser que las fuerzas de drusas han tomado el control de la ciudad y que a los combatientes beduinos y suníes se les ha dado, vamos a decir, un pasillo libre para salir de la ciudad, para no ser atacados. O sea, se ha llegado a un acuerdo. Han entrado a la ciudad y ¿sabe usted lo que han hecho, aparte de las atrocidades múltiples que han hecho? Múltiples. Pues han hecho lo mismo que hicieron el 7 de octubre del 23 los yihadistas de Hamas en Israel. Han saqueado las casas, han asesinado a sus residentes, han saqueado, se han llevado todo lo que podían llevarse.
todo lo que les ha entrado en los carros, en los vehículos, todo se lo han llevado. Se ven filas enteras de carros de los atacantes sacando lo que usted se puede imaginar. Pero lo peor es que se han llevado también las vidas de muchas personas. Y atienda este dato, muy importante, ¿eh? Que no sé si se va a comentar a nivel internacional porque suelen taparlo, pero está publicado, en lo menos en nuestra red de X, lo tenemos publicado el dato, la información. Ha habido una orden de las que dan los islamistas, no sé si se llama Fawa o algo así, Fatwa, bueno, algo malo, en la cual dice que tienen derecho a llevarse a las mujeres como esclavas. Se han llevado a mujeres como esclavas, nada más lo dejo ahí. Esto puede significar, y va a significar, que no se va a acabar aquí lo que ha pasado, bajo ningún punto de vista, ¿eh? Nadie interprete que esto es una cuestión de, bueno, ya se ha acabado, ha sido unos días, y de hecho, hoy ha bajado mucho el número de publicaciones en los medios hablando del tema de los drusos en Siria. Ha bajado mucho la información. De hecho, hasta en los medios que habitualmente nosotros manejamos, ha bajado mucho la información. Es como que se da por sentado de que ya ha terminado. Mire, las tropas habían sido acusadas de aliarse, las tropas del gobierno, de aliarse con los beduinos contra los drusos, e incluso que fueron blanco de ataques israelíes. Hablo de las tropas de Siria, que alcanzaron a varios convoyes militares y, como ustedes saben, la sede del Ministerio de Defensa de Damasco antes de su retirada. O sea, cuando vieron lo que estaba pasando, dijeron, más vale que nos retiremos. Shara ha denunciado, se llama Julani, y voy a poner el nombre que es el de su anterior vida de guerra. Lo de anterior es un decir. De Julani pasó a Shara, que se parece mucho. Se ha cambiado de traje, se ha puesto occidental, se ha afeitado un poquito la barba y ya la han recibido en el mundo entero como si fuera, vamos, el Salvador de Siria. Ha denunciado este mismo tipo, denunció informes de atrocidades cometidas por milicias progubernamentales de otros. Son milicias progubernamentales, pero no de ellos, es lo que ha dicho. Durante los choques ha habido ejecuciones sumarias de civiles drusos, ha habido saqueos e incendios de viviendas, evidentemente asesinato, muerte y terror. Advirtió una intervención que Israel había sido empujado al país a una fase peligrosa. O sea que al final lo que había pasado, decía, no, es que Israel ha empujado al país. ¿Ha empujado por qué? Porque ha intervenido. Porque si no interviene, no solamente hay cerca de 1 millar de asesinados, ya es una masacre. Recuerden que en Israel asesinaron a más de 1.200 personas en pocas horas. En Israel, los yihadistas. En Siria, a lo menos hay 900 personas que han sido asesinadas. No sé si se puede hacer una comparación. A lo mejor son menos, porque los datos están contando también a las bajas de los grupos yihadistas. Todavía la cosa no está totalmente clarificada. Un destacado líder ruso, se llama el jeque Yilmaz al-Hiri, reveló medidas del acuerdo de alto el fuego, patrocinado, hemos dicho, internacionalmente, que establecerían controles militares fuera de las zonas de las fronteras de Shueida para prevenir infiltraciones. O sea, ahora mismo hay controles militares drusos en las afueras de Shueida. ¿Para qué? Pues para prevenir que vuelvan otra vez, pero ya le digo que esto es momentáneo, ¿eh? Lamentablemente esto es momentáneo. Por poco que lo quieran informar, porque lo quieren informar muy poco ya, esto es momentáneo. Se prohibirá por 48 horas la entrada de cualquier fuerza armada a las aldeas fronterizas. Están guardadas por las milicias drusas y más adelante por las fuerzas del gobierno sirio, que dice que garantizarán el paso seguro los sirios, o sea, todos son sirios. Las fuerzas gubernamentales garantizarán a los últimos combatientes yihadistas beduinos que permanecieran en la provincia, les han hecho, de hecho, un corredor de salida. Por tanto, yo digo que lejos de que haya justicia, lo que han hecho es evadirse de la justicia.
Esa es la realidad. La ONU estima que más de 87.000 personas fueron desplazadas. Voy a poner algunas imágenes más de lo que estamos pasando. Creo que tenemos aquí, me parece que la tengo aquí en pantalla. Permítame un segundo. Sí, creo que está aquí. Esta es la frontera entre Israel y entre Siria. La hemos visto, a lo menos en las últimas informaciones. Y claro, estas son las puertas que abren a Siria. O sea, esto es Israel, se abre esa puerta y ya estamos en Siria. Así. Por eso le digo que entrar a Siria es cuestión de abrir una puerta. No es más, ¿eh? Abrir una puerta como la que he visto y se entra a Siria. Las tropas de Israel están en la zona y lo que temen tanto el gobierno sirio como los grupos armados yihadistas es que Israel llegue hasta la cocina, y permítame esa expresión. Lo que ven en pantalla son manifestaciones de los drusos en diferentes lugares y además traspasando la valla para ir a ayudar a su familia, porque la comunidad drusa es una familia en realidad muy grande. Es una familia, de hecho, no tienen, bajo ningún pretexto, se relacionan con otros grupos religiosos o de otros países. Todo está dentro del grupo de la comunidad drusa y, por tanto, no tienen mayor relación con otros grupos. Se relacionan, pero no a nivel, por ejemplo, de matrimonio. No aceptan el matrimonio mixto, en una palabra. Bueno, dicho esto, se estima, por tanto, que ha habido más de 87.000 personas desplazadas solamente en la ciudad de Sueida. Desde el 12 de julio, muchas personas huyeron a pie. ¿A dónde? A escuelas, a iglesias y otros refugios improvisados, en medio de cortes de electricidad, escasez de agua potable y los hospitales funcionando a un 15%. Y, de hecho, en un hospital específico entraron los yihadistas y asesinaron a todos los enfermos y a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal. Son imágenes dantescas. Esto es lo que han hecho. Bueno, pues el gobierno de Siria les ha puesto pasillo libre para que salgan de la zona. En la madrugada del domingo, estamos ahora, esta madrugada, el Ministerio de Interior sirio ha confirmado que los combates en la ciudad de Sueida habían cesado por completo tras el despliegue de sus fuerzas y la evacuación de todos los combatientes tribales de la zona urbana. Lo que han hecho es darles salida segura, porque en realidad también se habían metido en una ratonera los yihadistas. Habían hecho atrocidades en la ciudad, pero es que los tenían cercados las tropas, déjeme decirlo así, las milicias drusas los tenían también cercados, ¿eh? Entonces, a mí eso no me suena simplemente de que hayan dicho, bueno, vamos allí para poner calma en la zona. Lo que han ido es a sacar a los yihadistas. Eso hay que saberlo así. Han ido a sacar a los yihadistas. Los tenían rodeados. Los han sacado, literalmente, de las zonas urbanas. La semana de violentos choques entre los drusos beduinos, seguimos insistiendo que ha dejado alrededor cerca de los 1.000 fallecidos, en los datos semioficiales. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que Al-Sara había anunciado el sábado ese alto el fuego inmediato que no se cumplió. Y de hecho, esta mañana, todavía a esta hora, hablamos del mediodía, siguen los combates fuera de la ciudad. Pequeños combates, pequeños grupos, pero siguen todavía. El enviado especial de Estados Unidos ha confirmado que tanto Shara como el primer ministro israelí, señor Netanyahu, aceptaron la tregua negociada con Washington, con Turquía, con Jordania, y ha instado a drusos, beduinos y demás comunidades a deponer las armas y construir juntos una nueva identidad siria unida. Esto no se lo creen ellos ni soñando. Digo quien diga esto, y se lo digo en particular con todo respeto al enviado especial de Estados Unidos. Jamás puede haber una nueva identidad siria unida. No se puede basar una nueva identidad siria en la masacre que han cometido contra los drusos. Los drusos nunca, ahora más que nunca, nunca formarán parte de una Siria unida. Es más, y esto es análisis ahora, ahí vemos las familias drusas entrando en Siria para apoyar a sus familiares dentro de Siria, perdón por la redundancia. Mire, lo que va a pasar, esto es análisis, es análisis. Lo que va a pasar es que los drusos van a reclamar esa zona como suya y se van a desgajar de Siria.
Esto no va a ocurrir en 2 días ni en 3. Pero este es el objetivo. No es posible construir una Siria unida bajo las atrocidades que han cometido el resto de los grupos. ¿Usted cree que las familias las familias tanto en Israel como en Siria, de los drusos, ¿usted cree que van a aceptar ahora que se pongan todos juntos, unidos, cantando a la vez con el himno de Siria? No hay ningún problema, todo se ha olvidado y se acabó y estamos todos bien. Esto no va a ser nunca así ya. Esto es como el tema de Gaza e Israel. Jamás volverá a ser lo mismo que había sido. Jamás volverá el pueblo de Israel a confiar en los, iba a decir los palestinos, pero son los gazatíes, en Hamás y resto de grupos. Nunca volverá a ese estatus, nunca, y ya nunca habrá un Estado palestino. Se lo voy diciendo eso para que lo tengamos muy en mente, ¿eh? Nunca más. Bueno, pues en el caso de el caso de Siria, nunca más la comunidad drusa se va a fiar del ejército, se va a fiar de los gobernadores, en este caso de Julani, nunca se va a confiar en ellos. Por tanto, el llamamiento, tanto que es razonable que lo digan, llamamiento de Estados Unidos, el llamamiento del resto de grupos, de poner las armas, de empezar una nueva Siria unida, eso es un llamamiento vacío, inútil y absoluto. Ya ha cambiado Siria. Otro mundo que ha cambiado, estimados amigos. Siria ha cambiado, ya no es igual. Especialmente la parte drusa. Y espérese qué es lo que puede pasar con la parte cristiana. Como lo he puesto antes en el mapa, Siria es un conglomerado de grupos y comunidades opuestos y en conflicto continuo, pero conflicto mortal. Y no porque la comunidad cristiana, por ejemplo, esté atacando, ni mucho menos, a los grupos yihadistas. Entienden ustedes que siempre es al revés. Los grupos yihadistas que forman parte también del gobierno de Siria son los que hacen atrocidades contra cristianos y contra drusos e incluso entre las propias facciones que también tienen oposición. Por tanto, el gobierno de Siria ahora mismo, hoy por hoy, está desbaratado. Por mucha imposición que quieran hacer, no pueden controlarlo. Y lo que han hecho de permitir que los grupos que atacaron a los drusos salieran, lo que han hecho es protegerlos. Porque ya se habían visto superados por la comunidad drusa, por sus militantes. Estaban superados. Evidentemente, no podían olvidar la amenaza expresa de Israel. Si no se paralizan los ataques contra la comunidad drusa, Israel intervendría directamente. Y esa bandera que le hemos puesto antes en pantalla, eso es lo que ha hecho que los beduinos, los grupos yihadistas, entren en pánico, porque está puesta la bandera, ni más ni menos, en los vehículos de Israel, los vehículos de guerra. No estoy diciendo que todos los vehículos lleven la bandera, ¿me entienden? Estoy diciendo que esto es una demostración de qué nivel de relación, hay entre Israel y la comunidad drusa que forma parte de Israel. Y ya lo saben ustedes que muchos de los drusos son parte de las fuerzas de defensa de Israel. O sea que han cometido un gravísimo error los grupos yihadistas de Siria. Pero el mayor error lo ha sido el del propio gobierno, que no impidió que eso pasara y que ahora, eso se lo digo como un análisis, lo que ha hecho realmente es sacarlos de ese avispero donde se habían metido. Los ha sacado. Pero todavía en este momento hay combates. El ministro de Exteriores de Israel, señor Gideon Sa'ar, ha elogiado la protección de los drusos, pero advirtió que en la Siria de Julani, así se lo digo, permanecer en una minoría es muy peligroso. Ha citado recientes ataques contra los kurdos, contra los drusos, contra los alawíes y contra los cristianos y otros grupos. O sea, ser minoría en Siria es un grave peligro y especialmente yo le digo dos comunidades, la comunidad drusa y la comunidad cristiana y también los kurdos. También, porque hay muchos conflictos internos también. Bueno,
La comunidad internacional, ha dicho, debe garantizar la seguridad de las minorías en Siria y condicionar cualquier reintegración de Siria en el mundo a su protección efectiva. Eso es una buena idea, una excelente posibilidad, pero irreal. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha urgido al gobierno sirio a impedir la entrada otra vez más de grupos yihadistas en el sur y a llevar ante la justicia, eso es lo que no ha hecho, a todos los culpables de atrocidades, incluidos los de sus propias filas. Eso no ha pasado por una razón muy sencilla, porque les ha dado paso libre para salir de la zona. Por tanto, no ha habido juicio. No se ha buscado culpables de las atrocidades que han hecho. No se ha buscado. Ahora van a encontrar a esos tipos que han hecho atrocidades, que los han sacado de la zona protegidos por el propio gobierno de Siria. Van a encontrar ahora a los culpables y los van a juzgar, incluso los que dentro de las propias filas del gobierno han cometido esas barbaridades. ¿Usted cree que eso es posible? Bajo todo punto de vista que no. No hay que ser analista para entenderlo. Hay que entenderlo como se debe entender, que es así. En la noche del sábado, hace muy pocas horas, las milicias drusas locales recuperaron, atención a este dato, el control total de la ciudad de Suida. Eso es información de hace muy pocas horas, y eso fue anoche. El control total de la ciudad de Suida, quedando sin beduinos, dicen, la ciudad, sin los atacantes. Según declaró Bassem Far, portavoz del grupo druso, que se llama Hombres de Dignidad. No obstante, y esta es pues esto hace pocos minutos, las fuentes que hemos podido consultar, se informa de que algunos choques aislados persisten en partes rurales del mundo rural de la provincia de Suida. Incluso después de la retirada de las fuerzas tribales del núcleo urbano de la ciudad de Suida, incluso ahora habiendo salido todavía en este momento, y no os puedo decir a qué nivel, porque esa información va a llegar a cuentagotas de momento, todavía hay combates, hay choques aislados, pero que persisten. Mire, esta información que estamos haciendo la he cotejado con diferentes medios. The Guardian, por ejemplo, Infobae, que lo conocemos todos, Prensa Latina, The Independent, y también he consultado en otros medios, pero que son de clarísima tendencia izquierdistas. No es que no digan lo mismo, es que lo dicen diferente, pero de tal manera lo dicen tan diferente que lo que parece es que ha sido un paseo militar el que han hecho los yihadistas, que han entrado y han salido pues habiendo hecho una conquista. Y lo que han hecho es las atrocidades mayores de la historia que se pueden entender y saquear. Se han llevado colchones, oiga, se han llevado lavarropas, utensilios de cocina. Ese es el nivel que han tenido. Lo que, aparte, insisto que eso ya sería lo mínimo catastrófico. Hablamos de el asesinato y la vileza que han cometido. Pero atrocidades, por tanto, ¿qué ha hecho el gobierno de Siria? Facilitar su huida. Eso es lo que no vamos a encontrar por lo general en los medios de comunicación tradicionales. No van a decir que el gobierno de Siria ha facilitado la salida de los grupos yihadistas. No lo van a decir. Pero esa es la realidad. Y para entender la situación que tiene Siria ahora mismo, hay que verlo bajo esta perspectiva. El gobierno de Siria es un grupo yihadista que tiene el control. Antes era Bashar al-Assad. Y hemos dicho, como decimos en castellano, de lo malo, de Málaga a Malagón. De lo malo a lo peor. Y este gobierno, que dicen interino, es de lo peor. Permítame que haga el último repaso a lo que están poniendo hace 12 minutos en particular. No voy a pasar porque estoy hablando en la misma zona en realidad, ¿no? Mire, medios palestinos dicen que unas 30 personas murieron mientras esperaban camiones de ayuda en la ciudad de Gaza. Esta noticia ha dicho así, en un titular. Lo que nos deja pensar es que, bueno, que disparan a la gente cuando va a comer. Le van a pedir comida y le disparan porque sí. La verdad, ¿cómo es? Los
de Hamás disparan a la gente que se acerca a pedir ayuda a donde se reparte. Esta es la razón evidente. Según los informes, las víctimas fueron trasladadas a un hospital y Al Jazeera, ojo con este dato, Al Jazeera informa que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra quienes esperaban cuando los caminos llegaron a la parte noroeste de la ciudad. Al Jazeera. Por eso le digo que no hay que ver solamente, hay que ver muchas cosas, la hora que ocurren, quién lo cuenta, especialmente quién lo cuenta, porque Al Jazeera va a contar, pues eso, o sea, si dispara Hamás, que ha sido Israel, si dispara Israel, que ha sido Israel, pero jamás va a admitir Al Jazeera, es otra fuente de información yihadista. ¿Qué significa todo esto? Que mire, es muy importante que nosotros analicemos las noticias bajo todas las perspectivas, claro, pero aquí estamos hablando no de perspectivas informativas, estamos hablando de la línea editorial de los medios de comunicación. Y la línea editorial de Al Jazeera es una línea editorial, si lo puedo hacer así, totalmente yihadista. El gobierno de Siria tiene una línea editorial yihadista. Todo esto hay que entenderlo para poder comprender. E incluso dentro de Israel, que son las fuentes que nosotros solemos utilizar de referencia, otras muchas más, pero de referencia, dentro de Israel hay medios de comunicación de corte yihadista, pero de corte totalmente yihadista y en contra de su propio gobierno. Y la información de hace muy poco tiempo, esta mañana ha dado, creo que anoche también habló doña Isabel de ello, pero parece ser que el señor Biden metió millones de dólares en algunos grupos de comunicación en Israel de corte izquierdista para que hicieran presión contra el señor Netanyahu. Esto es una información que hay que trabajarla, pero la vamos a trabajar porque es muy interesante. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que un comandante de producción de armas de Hamás ha sido dado de baja en un ataque en el centro de Gaza. Hace 27 minutos. Esta es información muy reciente. El número de muertos en el sur de Siria, ahora mismo tengo la información de última hora, lo que quería encontrar realmente, supera los 1000. Supera las 1000 víctimas, incluidos 194 vídeos, 194 ejecutados sumariamente, drusos, ha dicho el organismo de control. Un observador, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos en Londres, afirma que el número de muertos por la violencia del sur del país, en este momento se está hablando de más de 1000 víctimas. El Observatorio de Derechos Humanos en Siria, con sede en Gran Bretaña, afirma que entre los muertos, desde el domingo pasado, es 336 combatientes drusos, 298 civiles de la minoría religiosa, 194 de los cuales fueron ejecutados sumariamente. Entre los muertos también se encuentran 342 agentes de seguridad del gobierno, o sea, tropas del gobierno, y 21 beduinos sunitas, 3 de ellos civiles, también dicen, ejecutados sumariamente por combatientes drusos. Otros 15 miembros de las fuerzas gubernamentales murieron en ataques israelíes, según el observatorio. Israel está totalmente involucrado en la defensa de la comunidad drusa, no solamente en Israel, sino también en Siria. ¿Y qué es lo que puede pasar? De momento, lo que está pasando, han sacado a los terroristas, los propios terroristas, que es el gobierno de Siria, los ha sacado de la zona, y ahora el asunto es cómo se va a mantener la comunidad drusa protegida de su propio gobierno y del resto de grupos que los quieren atacar. ¿Cómo se va a mantener? En dos palabras, y con esto terminamos, se va a mantener por la intervención de Israel. Cuando se ve una bandera drusa en un carro de combate o en un vehículo, en un Hummer de Israel, eso es una indicación de que Israel está comprometido con la defensa. Y además es muy importante porque esa defensa además es también defensa, sin la menor duda, para la comunidad drusa en Israel y para el resto de la comunidad de Israel en general. Insisto, esa comunidad tiene que estar unida. No puede haber una valla de separación entre la comunidad drusa en Israel y la comunidad drusa en Siria. ¿Qué van a hacer? Le digo una idea que puede ser que pase,
es posible que se haga una carretera directamente entre las dos comunidades. Eso es una idea que he escuchado, la dejo ahí. Lo que pueda pasar en las próximas horas, desde luego, vamos a seguirlo siempre. Esta tarde, si el cielo lo permite, una vez más estaremos con ustedes a las 18:45, con más información actualizada, momentánea. No estamos más que actualizando la información continuamente, pero continuamente. Le damos tiempos, horas y días, para que tenga un orden lógico y podamos entender lo que está pasando. Así que la última hora, como lo hemos puesto una vez más en pantalla, es esto. Los beduinos están en pánico porque la bandera drusa está en los vehículos, en algunos vehículos de Israel. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después, 18:45. Ahí tienen en la parte del chat, en la parte superior, ya está puesto para que usted lo pueda visitar. Puede reservar plaza para el viaje a Israel, visitar nuestra tienda. Ahí están todos los datos. Cuando tenga oportunidad le eche usted un vistazo. Muchas gracias. Nos vemos después. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Un fuerte abrazo para todos. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.